comenzar a grabar. Entonces estábamos en el capítulo 3 de los axiomas de incidencia. Resumiendo de alguna forma un poco breve, vamos a señalar los axiomas más relevantes, ¿cierto? De los cuales vamos a hacer uso y que ya hemos hecho uso, perdón, en los teoremas que hemos probado hasta ahora, que ha sido básicamente el 10, ¿cierto? Y el 11, como dijimos, era lo mismo, análogo, ¿cierto? Respecto del ángulo, ¿no? Entonces, el primer axioma perdón, congruencia, recibe el nombre del axioma de construcción del segmento, y básicamente lo que nos dice es que dado un segmento cualquiera que no es nulo y una otra semirrecta, siempre existe al menos, o digamos, un único punto sobre esa semirrecta, tal que podemos construir un segmento congruente al primer segmento dado. ¿Ya? Básicamente eso es lo que nos dice, que siempre se puede construir un segmento congruente a otro, pero ese punto nuevo, ¿cierto?, que va a definir ese nuevo segmento congruente a uno dado, cualquiera, es único, ¿sí? Y el segundo axioma de congruencia nos dice que la congruencia, valga la redundancia, es una relación de equivalencia, es decir, que cumple la propiedad de ser reflexiva, simétrica y transitiva. También señalamos lo que conocíamos como suma o diferencia de segmentos congruentes, también eran segmentos congruentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si sumo dos segmentos congruentes que tienen un punto en común entre ellos, ¿cierto? El segmento, desde el primer punto hasta el último punto, es decir, que suma ambos segmentos, también es congruente, ¿cierto?, a otro par de segmentos congruentes dados. Lo mismo para la diferencia. El axioma 4, en tanto, nos señala que se puede hacer lo mismo que el axioma 1 con respecto a un segmento, pero esta vez aplicándolo a un ángulo, conocido como el axioma de la construcción del ángulo. Es decir, nos dice que dado un ángulo cualquiera y un punto situado sobre una recta en algún plano, una de estas semirrectas, ¿cierto? Sabemos que divide el plano en dos semiplanos, ¿cierto? Y todo eso. Lo que nos dice es que existe una única semirrecta situada en este mismo plano de borde y que contiene la recta, tal que se puede construir un ángulo congruente al primer ángulo en cuestión. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el axioma de construcción del ángulo nos dice lo mismo, pero aplicado al ángulo. Es decir, que dado un ángulo cualquiera, siempre se puede construir uno que es congruente, ¿ya? Y ese ángulo congruente que vamos a construir tiene la particularidad de ser único, ¿cierto? Es decir, podemos definir una única semirrecta que defina ese ángulo, o que construya ese ángulo, que es congruente al que queremos que construir, que queremos que sea congruente. El axioma 5 nos señala que esta relación también es una relación de congruencia, ¿cierto? Verifica reflexividad, simetría y transitividad, ¿cierto? El axioma 6, que este era uno que había faltado en el archivo anterior, ahí gracias a Cristian que me hizo una observación, si no me equivoco fue, bueno, Mauricio, digo, se añade entonces en esta página que ocurre lo mismo de la suma y diferencia de segmentos, pero esta vez aplicado a el ángulo, ¿cierto? Que podemos notar ahí que si tenemos dos ángulos contiguos, la suma de ellos también sigue siendo congruente, ¿sí? Probamos el corolario 3, es decir, ya comprobamos que todos los ángulos llanos son congruentes entre sí. Definimos un triángulo, ¿cierto? Es decir, si consideramos tres puntos distintos que no eran colineales, la unión de todos los segmentos definidos entre dichos puntos determina los vértices de lo que llamaremos un triángulo, ¿cierto? Y lo denotaremos de esta forma. Además, ¿cierto? Dijimos que los ángulos adyacentes a un lado era el ángulo que estaba definido sobre una de las semirrectas, ¿cierto?, dada por este lado. También dijimos que llamaríamos lado opuesto a un ángulo del vértice A, por ejemplo, este caso, y de la misma manera el ángulo opuesto al lado, ¿cierto?, cuya semirecta no define el ángulo. Dijimos también que el interior del triángulo, a modo de pensar como lo habíamos dicho con la definición de ángulo, ¿cierto?, o de interior del ángulo, recordemos que el interior del ángulo es la intersección entre los semiplanos definidos entre los laditos, ¿cierto?, que define el ángulo. Entonces, para el interior de un triángulo, también íbamos a pensar que era el semiplano
de borde cada uno de los lados del triángulo que contienen al otro vértice, ¿cierto? Al vértice opuesto. También dijimos que nos podíamos referir al ángulo de un vértice como ángulo solo, señalando el punto vértice, ¿cierto? Pero que para esto debíamos tener en cuenta de que no debíamos presentar ninguna ambigüedad. Esto quiere decir que si en uno de los vértices del ángulo, de un triángulo, digamos, ¿cierto? Tenemos dos ángulos contiguos, en ese caso no era conveniente utilizar ese tipo de notación, ¿cierto? Dado que en el mismo vértice habían dos ángulos, ¿cierto? Entonces, en el caso de que solo hubiese uno, podíamos utilizar este tipo de notación como señala ahí, ángulo A, ¿cierto? Si no, simplemente referirnos a los tres puntos que definen el ángulo con el vértice en el centro, ¿no? O el origen del ángulo, o el origen de las semirrectas que definen el ángulo, como quiera llamarlo. También definimos lo que era la congruencia entre triángulos. Dijimos que dos triángulos eran congruentes si todos sus lados eran congruentes y además todos sus ángulos son congruentes. En este caso íbamos a decir que los lados y los ángulos y los vértices son homólogos o bien que son correspondientes. También definimos el axioma 3.7 o bien el axioma LAL, LAL, que nos decía que dos triángulos, si presentan la siguiente congruencia, es decir, que tenemos dos pares de lados congruentes y el ángulo definido entre esos pares de lados congruentes también es congruente, entonces los triángulos eran congruentes. Entonces, en este caso, ¿cierto? Se aplica con AB, AC y el ángulo BAC, es decir, el ángulo que está comprendido entre estos dos lados que presentan la congruencia, ¿sí? Entonces, si teníamos este tipo de caso, los triángulos verificaban congruencia. Claramente, ¿cierto? Está aplicable para cualquiera de los lados, ¿cierto? Por ejemplo, si uno no considera AB y considera BC, también cumple, solo que necesitará que el ángulo debe estar comprendido entre ellos, ¿cierto? Es decir, ahí uno necesitaría que fuese el ángulo ACB, ¿cierto? Que sabemos que es equivalente al ángulo BCA, ¿no? Por la relación de la simetría, ¿cierto? Así probamos el teorema 10, ¿cierto? Y, bueno, análogamente, ¿cierto? Vimos su extensión en el teorema 11 respecto a los ángulos. Y habíamos quedado en el enunciado del teorema 12, que era el criterio de congruencia ala, o bien ángulo lado ángulo, ¿cierto? Las siglas son las que nos dicen el orden en el cual presentan la congruencia, así que generalmente es bastante sencillo poder notar cuál es la relación que uno debe verificar. Bueno, en este caso el enunciado nos dice, sean el triángulo ABC y el triángulo A'B' y C', triángulos tales que cumplen que AB es congruente con A'B', el ángulo BAC es congruente con el ángulo B'A'C', y lo mismo con el ángulo CBA y C'B'A'. Lo que debemos verificar es que ambos triángulos son congruentes. Entonces el dibujito aquí nos señala cuáles son los ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces tenemos con una rayita, ¿cierto? Hemos marcado los ángulos congruentes en este caso, con dos rayitas la correspondencia entre CBA y C'B'A', perdón, y entre la rayita aquí que indica la congruencia de los lados, ¿cierto? Entonces, debemos verificar que dichos triángulos son congruentes. Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, la única forma que tenemos de probar que ocurre esto es por definición, es decir, probando que todas las cosas son congruentes entre sí, o bien, lo que parece más sensato, es utilizar el axioma 3.7, ¿cierto? El axioma LAL. Es decir, si logramos probar, es decir, otra forma, si usamos LAL, nos podría salir más directo, ¿no? Porque eso ya es un axioma y ya sabemos que cumple. Entonces, como tenemos esta congruencia de este tipo, por ejemplo, podemos reducir la demostración a probar de que AC es congruente con la prima. Me pasé en una. Ahí sí.
con A', C', ¿cierto? Si estos lados son congruentes, uno puede aplicar ahí L a L. O bien, lo mismo, probar con BC y B', C', ¿cierto? Sería lo mismo, básicamente. Josefa, el teorema 11, bueno, nosotros probamos el 10, pero hicimos la observación que la demostración es la misma. Ya. Digamos, Disculpe. sí, no hay problema. Y digamos la misma porque lo único que utiliza el teorema 10 es que estamos usando la definición para segmentos y en el otro la vamos a usar para ángulos. Entonces, básicamente que la demostración uno cambia, cada vez que hablo de segmentos, a hablar de ángulos. Y cuando en la demostración utilizamos el axioma de construcción del segmento, uno va a cambiarlo por axioma de construcción del ángulo y se va a dar cuenta que verifica directamente. Entonces la observación se hacía principalmente para que quedara el ejercicio de que lo escribieran, ¿cierto? Y notaran que simplemente en ese caso, al menos, vale hacer esa corrección o esa observación respecto de utilizar todo lo que, lo que involucra segmento, pero ángulo, que hasta ahora es casi lo mismo. Bien, entonces voy a borrar esta, ¿cierto? Porque, como dijimos, es lo que queremos ver, ¿no? Vamos a rayarlo con amarillito para que se note que, que está dibujado sobre. Entonces, como demostración, vamos a decir nuestra prueba o nuestra demostración consistirá ahí, en probar que AC es congruente con A' y C'. Luego, el axioma 3.7, ¿cierto? O L a L verifica la congruencia, ¿cierto? Pero entonces lo que estamos diciendo aquí, básicamente, es que nuestra demostración se va a reducir a probar que existe congruencia entre esos lados. Y luego, en base al axioma LAL, ¿cierto? Uno gana la congruencia inmediatamente de los triángulos, que es lo que quiere probar. Sin embargo, nuestra hipótesis, ¿cierto? No es que hace congruente con A', C', algo a lo que nosotros deberemos llegar, utilizando la congruencia dada de aquí arriba, ¿cierto? La de AB, la del ángulo del vértice A y la del ángulo del vértice B. O bien la que están dibujados aquí correspondientemente. Nosotros lo que vamos a hacer es construir un segmento congruente en este mismo lado, o la semirrecta a la cual pertenece el lado. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer utilizando el axioma de construcción del segmento es pensar en AC como un rayo o como una semirrecta, ¿cierto? De esta forma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que el axioma de construcción del segmento nos dice que en una semirrecta de este tipo siempre existe un único punto en esta semirrecta, por ejemplo ahí, vamos a llamarle C'', ¿cierto? Muy original. De tal forma de que el segmento AC'' es congruente con el segmento A'C'. El axioma, ¿cierto?, nos dice que este punto es único y que se cumple esta congruencia. Bueno, y en base a esa congruencia, entonces todo se va a basar en realidad en probar que este punto es C nomás, ¿cierto? No queda otra opción. ¿Ya? Básicamente eso. Ahora, para no llamarle C'' o llamarle D, mejor, ¿cierto? Dado que no hay ningún otro punto D involucrado, y principalmente para no confundirnos con C' y C'', que ocurre mucho, eh, generalmente de forma verbal, probablemente me equivocaré más, o viene escribiendo, ¿cierto? Y a veces, como ustedes luego reciben ese apunte, una comita, ¿cierto? La que separa el prima del prima, puede hacernos redundar en un error.
Bueno, en este caso al menos no es necesario llamarlo de la misma forma. Entonces, como dijimos, vamos a considerar D un punto sobre esta semirrecta. Semirrecta AC, ¿cierto? Es decir, con origen en A. Tal que AC, perdón, AD, ¿cierto? Porque le cambiamos nombre a D, como segmento, es congruente con A' y C'. Entonces ahora lo que estamos haciendo es reducir, lo que queríamos probar, ¿cierto? Era que AC era congruente con A', C', como segmentos. Ahora lo que estamos diciendo es que existe un segmento congruente a ese A', C', que es AD. Entonces estamos reduciendo ahora nuestra demostración a probar que D en realidad tiene que ser C, ¿cierto? Que el punto D que hemos fijado ahí tiene que ser C. Bueno, existe esta cosa, ¿cierto? Y existen por responsabilidad del axioma de congruencia, ¿cierto? Del segmento. Perdón, de construcción. De construcción del segmento. Demostrando la culpa. Ya. Por lo tanto, ahora sí tenemos una congruencia de este tipo y tenemos todas las congruencias anteriores, ¿cierto? Es decir, continuamos con la hipótesis de que AB, A'B', los ángulos que están entre medio, ahora tenemos que A'C' con AD es congruente. Por lo tanto, si ahora nosotros cerramos, ¿cierto? Ahí, nuestro triángulo, tenemos una congruencia por la LAL, justamente. ¿Cierto? Que sería con este nuevo segmento AD. Es decir, ay, me equivoqué de color, perdón. Por lo tanto, el triángulo ABD es congruente con nuestro triángulo A'B', C'. Y esto es por el axioma 3.7 nuevamente, ¿cierto? Es decir, LAL. L-A-L, L-A-L. Muy bien. Recordemos que dos triángulos congruentes, por definición, significaba que todos los lados correspondientes, ¿cierto? O homólogos son congruentes, y también lo mismo con los ángulos, ¿cierto? Están todos en una correspondencia. Entonces, si son congruentes, ya podemos usar o asegurar, ¿cierto? Ay, perdón, luego. Entonces, el ángulo DBA es congruente con el ángulo C', B', A'. Sí. Entonces, el ángulo que está en B, ¿cierto? El ángulo que está en B, porque recordemos que no estamos hasta ahora, este es el dibujito anterior, ¿cierto? Del inicio este. Entonces nosotros no estamos usando ese todavía, no lo usamos, de hecho. Sin embargo, la congruencia de estos dos triángulos nos dice que el ángulo completo, ¿cierto? Desde ahí hasta acá, es congruente con este de acá. Ya, eso es lo que estamos usando en base a la congruencia de estos triángulos. Y luego esto tenemos, ¿cierto? Ahora, por hipótesis, ¿qué es lo que tenemos por hipótesis? Nos dicen que estos de acá nos van a servir, ¿cierto? Acá tenemos una congruencia también en B. Tenemos que CBA es congruente con C', B', A'. Entonces, por hipótesis, tenemos que CBA, el ángulo CBA, es congruente con el ángulo C', B', A'. Luego vamos a borrar ese puntito, vamos a colocar I, ¿ya? Que vamos a usar estos dos datos. Entonces, ahora sí. Luego, por esta congruencia, y dado que por hipótesis tenemos esta otra cosa, entonces, por transitividad, ¿qué es lo que tenemos por transitividad?
aquí podemos notar, ¿cierto? Si tenemos esta congruencia y por hipótesis esta congruencia aquí abajito, la transitividad, ¿cuál está usando como puente? El ángulo C', ¿cierto? El de acá y el de acá. Es decir, que DBA es congruente con CBA por transitividad. Entonces tenemos que DBA como ángulo es congruente con el ángulo CBA. DBA es congruente con CBA. Entonces, DBA es congruente con CBA. Nos estamos acercando a lo que queremos buscar, ¿cierto? Bueno, si tenemos ángulos que son congruentes, por axioma de construcción del ángulo, significa que las semirrectas son la misma, ¿no? Recordemos que el axioma de construcción del segmento, que usamos recién para construir un segmento congruente, nos dice que el punto que uno fija para que sea congruente es único, ¿cierto? Y si lo aplicamos en la construcción del ángulo, en el axioma de construcción del ángulo, recuerda nuevamente, tenemos un ángulo dado y si queremos construir uno congruente a ese ángulo dado, nos dice que existe una única semirrecta que nos permite definir esa cosa, ¿ya? Ahora, ese único, ¿cierto? El único, recordemos que la unicidad nos quiere decir que si hay otro, son iguales, ¿cierto? Son equivalentes. Entonces, en este caso, podemos notar ahí, ¿cierto? Que esa semirrecta van a tener que ser iguales o coincidentes, ¿cierto? Y si son coincidentes, significa que los puntos que la definen son el mismo. Bueno, entonces por axioma de construcción del ángulo, entonces como tenemos que las semirrectas que lo definen son únicas, ¿cierto? Es decir, BD o DB, BD coincide con BC, ¿cierto? Con BC. Ahora recordemos que el ángulo DBA, el vértice de ese ángulo es B, ¿cierto? Por lo tanto la semirrecta parte de DB, o desde origen en B, por eso se escribe no DB, ¿cierto? Se escribe BD. Bueno, entonces las dos semirrectas son coincidentes, y si las semirrectas son coincidentes, por teorema 1, ¿no? Teorema 1 nos decía que si dos rectas se intersectan, es un único punto, ¿no? Y por T1, entonces, coinciden, ¿cierto? Estas semirrectas coinciden, por lo tanto los puntos que lo definen lo hacen. Y luego, si C y D son el mismo punto, retrocediendo, ¿cierto? A lo que hemos construido acá, quiere decir que AD es equivalente con AC, ¿cierto? Por lo tanto tenemos que AC es congruente con A', C', que es lo que queríamos probar. Por lo tanto, AC es congruente con A', C', como segmentos. Y vamos a cerrar ahí el cuadrito, porque ya habíamos señalado que lo que queríamos probar era eso, ¿cierto? O que habíamos reducido nuestra demostración a probar que AC es congruente con A', C', lo cual nos permitía concluir lo demás. ¿Sí, Cristian? Profe, necesariamente tenía que ponerse que eh, la semirrecta BD es igual a la semirrecta BC, ¿cierto? En este, claro, Sí. ¿Qué pasa si yo ponía que eran congruentes? ¿No influye o se daría para confusiones? Igual. mm, a mí me parece, de hecho, no estoy completamente seguro, lo voy a verificar antes de la siguiente clase, pero me parece que el tema de cuándo coinciden y cuándo son congruentes tiene que ver principalmente con la medida, a pesar de que todavía no llegamos a eso. Pero
cuando nosotros hablamos de que dos segmentos son congruentes, lo que queremos decir es que sus medidas son iguales, ¿cierto? A pesar de que todavía no estamos hablando de medida de un trazo, de un segmento, de una recta. Entonces, cuando hablamos de semirrectas, por ejemplo, estamos hablando de una extensión infinita de puntos, a pesar de que sabemos que el segmento también, ¿cierto? Porque un segmento también tiene infinitos puntos, solo que los tiene entre ellos, ¿cierto? Mientras que la semirecta en extensión va a considerar ahí los puntos infinitos. Entonces, cuando hablamos que dos semirectas coinciden, a que son congruentes, básicamente el hecho de que coinciden es que una está sobre la otra, y básicamente quiere decir que son lo mismo. Lo cual, en una relación de congruencia, no es una igualdad. Era más fuerte, ¿cierto? Según lo que nosotros vimos. Recordemos que la igualdad es una doble contención. Cuando hablamos que coinciden, o que son la misma, estamos hablando de una doble contención en este caso de las semirrectas. Como que la semirecta BD está contenida en la semirecta BC, pero también BC está contenida en BD. Mientras que como congruencia, bueno, ya sabemos que tiene que cumplir las tres propiedades, ¿cierto? Simetría, refleja, transitiva. Entonces, los puntos coinciden, las semirrectas coinciden, los segmentos son congruentes, los ángulos son congruentes, las rectas coinciden. Lo que tenga una extensión infinita generalmente va asociado a la coincidencia de estas construcciones, más que a la congruencia. De hecho, justamente lo que hemos definido ahora en axiomas de congruencia, han notado que solo lo hemos definido para segmentos y para ángulos. ¿Ya? Entonces ahí, a pesar de que quizás no tenemos aún, o no suena muy clara la respuesta al respecto, pero las relaciones de congruencia las hemos definido para los segmentos y para los ángulos, y las extensiones de estos, es decir, un segmento más grande que está constituido por otros segmentos, o lo mismo con el ángulo. Pero la semirecta tiene partes que no son segmentos, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos con la siguiente definición, la cual vamos a nombrar o dar un apellido a un triángulo con una particularidad de sus lados. Entonces, la definición 11 nos permite llamar como triángulo isósceles a aquel triángulo que tiene dos lados congruentes. Si el triángulo ABC es isósceles, con AB congruente a AC como en la figura, se llama base del triángulo al tercer lado, es decir, al lado BC. Entonces nos vamos a referir a un triángulo isósceles, uno que tiene dos lados congruentes. Y la base del triángulo será el lado que no presenta congruencia. El teorema 13 nos dice, como enunciado, que en todo triángulo isósceles, los ángulos adyacentes a la base son siempre congruentes. Entonces, aquí la primera observación que hacer es que por definición, el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes, ¿cierto? Que el triángulo isósceles tenga los dos ángulos congruentes no es parte de su definición, ¿cierto? Es una propiedad basada en la congruencia de sus lados. Y se dice esto porque muchas veces en el colegio
era lo mismo, prácticamente, ¿cierto? Uno identificaba el triángulo isósceles, aquí que podía tener, que si tenía dos ángulos congruentes, entonces era isósceles, ¿no? Bueno, el enunciado de ahora suena como el recíproco, ¿no? De lo que estábamos diciendo. El triángulo isósceles hace que tenga ángulos congruentes. En otras palabras, si probamos el otro sentido, tenemos una doble implicancia, ¿cierto? Una condición necesaria y suficiente. Un sí, solo sí. Bueno, el dibujo, ¿cierto? Se darán cuenta de que hay un poco de trampa en el dibujo, ¿no? Tenemos el triángulo ABC nomás, ¿cierto? Y aquí abajito hay una extensión. Entonces ya nos quiere decir cómo se va a afectar la demostración que vamos a estudiar. Básicamente, la demostración de este teorema va a ser nuevamente haciendo uso de los axiomas de construcción para poder utilizar lo que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Que es LAL como axioma, o LAL, ALA, ¿cierto? Que fue lo que probamos recién. Entonces, podemos extender los lados, AB y AC, sabemos que son congruentes, ¿no? Por definición. Pero que podemos fijar un punto D sobre esta semirrecta AB, también podemos poner un punto E sobre esta semirrecta AC, pero no en cualquier lugar, ¿cierto? Sino que por axioma de construcción del segmento podemos fijar este D y este E de una cierta manera para que presenten una congruencia estos dos segmentos, BC, perdón, DB y CE. Teniendo esa congruencia, podemos utilizar propiedades, las propiedades que recién hemos visto, para irnos construyendo otra congruencia en el interior de esa congruencia segmental. Ay, perdón con el micrófono, que estoy pisando el cable hace rato. Ya, demostración. Entonces, hipótesis, ¿cierto? Nos dice, o el dibujo nos hace darnos cuenta que estamos pensando en un triángulo al cual llamamos ABC. Entonces sea el triángulo isósceles. Entonces tenemos un triángulo isósceles con AB congruente con AC, como segmento hacia otros lados. Entonces lo que queremos ver, por demostrar, ¿cierto? Que el ángulo en el vértice B es congruente con el ángulo en el vértice C, ¿cierto? Ahora, yo lo denoto de esta forma, porque nuevamente recordemos que el dibujo aquí está pensado simplemente el triángulo ABC, ¿cierto? Está pensado de esa forma con esta congruencia. Lo que queremos probar es que ocurre acá. Entonces este dibujo, si lo podemos bajar un poquito porque lo vamos a utilizar más adelante. Cuando ya vamos construyendo ese segmento en la parte de abajito. Por ahí. Y entonces queremos probar esa congruencia. Entonces, como dijimos, vamos a considerar los puntos D y E tales que B esté entre A y D, tales que B está entre A y D, y C está entre A y E, ¿cierto? De esta forma.
tales que, y volver a colocar una coma, tales que, perdona, además que BD es congruente con CE. ¿Y esto por qué se puede? Voy a poner entre paréntesis aquí, por axioma de construcción de segmentos, ¿cierto? Ya. Por suma de segmentos, la suma de segmentos congruentes es congruente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si nosotros recordamos que AB era congruente con AC, BD es congruente con CE. Por lo tanto, si sumamos estos dos congruentes con estos dos congruentes, significa que AD, el total, ¿cierto? Es congruente con el total de acá, AE. Eso es lo que nos indicaba este principio. Ahí sí. Entonces, por suma de segmentos, ¿cierto? Axioma 3.3, si no me equivoco. Por suma de segmentos, dijimos que AD es congruente con AE, ¿cierto? Es decir, el total. Así, para los triángulos, ahora vamos a considerar los triángulos ABE y ACD. Es decir, vamos a considerar estos triángulos de acá, ¿no? AB y ACD. ¿Qué ocurre con esos triángulos? Para los triángulos, bueno, nuevamente los voy a correr más acá para hacer más espacio, ¿cierto? Se verifica. Bueno, si pensamos en estos triángulos, como dijimos, ACD, ABE, bueno, por hipótesis ya sabemos que AB es congruente con AC. Ya tenemos que todo el total, ¿cierto? Que AD es congruente con AE. Y nos quedaría eso, ¿cierto? Sin embargo, ¿hay algún ángulo que tenemos congruente aquí? Bueno, tenemos un ángulo en común, ¿no? El ángulo en el vértice A es un ángulo en común para ambos. Y sabemos por la propiedad reflexiva, ¿cierto? Que todo ángulo es congruente con sí mismo. Entonces, suena muy lógico, pero eh, gracias a que la congruencia es una relación de equivalencia, ¿cierto? Uno lo puede asegurar. Ya, entonces, ¿qué es lo que verifica? Verifica que AB es congruente con AC, por hipótesis. Vimos que AD es congruente con AE por la suma de segmentos presentada. Y que tenemos el ángulo en el vértice A, ¿cierto? Por ser reflexivo, ¿cierto? Por ser reflexivo. Por ser reflejo. Ahora, cuando estamos pensando aquí en el ángulo en A, en realidad estamos pensando en el ángulo BAE, ¿cierto? Para el triángulo AB. Y también estamos pensando en el ángulo CAD, ¿cierto? Para el ángulo CAD. Sin embargo, coinciden, ¿no? Por eso estamos pensando aquí, escribiéndolo como el ángulo del vértice A en ambos casos. Bueno, entonces tenemos el ángulo comprendido entre los dos lados, congruentes son congruentes, por lo tanto podemos utilizar
LAL. Así, ¿cierto? Tenemos que estos dos triángulos de acá arribita que habíamos señalado son congruentes. Yo voy a hacer trampa, los voy a copiar, voy a borrar el i y voy a poner congruente. Así, AB, el triángulo AB es congruente con el triángulo ACD por LAL. Identificamos la hipótesis para verificar el LAL. Bueno, si los triángulos son congruentes, todos sus lados homólogos son congruentes y todos sus ángulos correspondientes también son congruentes. Entonces, ¿cuál es el que nos sirve? El que nos sirve es el que está dibujado claramente, ¿no? Bueno, nos va a servir que el ángulo de acá es congruente con el ángulo de acá, es decir, el ángulo ABE, el ángulo ACD, también nos sirve que este lado de acá sean congruentes, ¿no? Que el lado DC y el lado BE son congruentes, de alguna forma parecieran ser útiles. Bueno, vamos a intentar. Así, congruentes por el lado. Entonces, como dijimos, BDC es congruente con BS. Este es un D. BE es congruente con CD. ABE como ángulo es congruente con ACD. Sí, en el dibujito que teníamos, ¿cierto? Ahora podemos decir que todo este de acá es congruente con ese, ¿cierto? SS, el que está pintado ahí con el que está pintado ahí. Y también nos quiere decir que S y S, ¿cierto? Son congruentes. Ahí vamos a ponerle dos rayitas. En algún caso nos debe servir. Recordemos que lo que queremos probar ahora es que el ángulo en C y en B son congruentes, ¿cierto? Es decir, el ángulo ACB y el ángulo ABC. Bueno, ahora tenemos que todo este ángulo, ¿no? Es congruente con todo este ángulo de acá. El dibujo nos quiere sugerir algo, ¿no? El dibujo nos quiere sugerir que si probamos que este triángulo de aquí, este ángulo chiquitito aquí adentro, con el de acá en frente, son congruentes, por diferencia de segmento, ¿cierto? Nos daría lo que queremos buscar. Eso nos puede hacer sugerir. Ahora, tenemos un lado en común, podemos tener ahí un ángulo en común, ¿cierto? Si probamos que estos dos lados de acá son congruentes, también nos serviría. Ahora, sabemos que el total de acá es congruente, ¿no? Sabemos que el total es congruente. Bueno, en realidad siempre hay muchas formas de poder abordar el problema dividiendo un triángulo en triángulos pequeñitos en su interior, probando congruencia y en base a las relaciones de congruencia deducir otras, ¿no? Ya, entonces ahora, en base a este dibujito, vamos a utilizar el triángulo BDC, es decir, el que está ahí, a ver si lo queremos pintar de alguna manera, quizás nos va a servir. Ahora queremos probar, utilizar este triángulo, con su homólogo aquí al ladito, ¿cierto? Es decir, que sería esta acá. ¿Por qué cosa? Nuevamente por el ángulo que dijimos, ¿cierto? Porque si probamos que estos dos triángulos son congruentes, significa que esos ángulos de ahí son congruentes, y por diferencia de ángulos, o por resta de ángulos, ¿cierto? Tenemos lo que queremos probar. Entonces, ahora vamos a considerar esos triángulos que pintamos recién, y tratamos de verificar la información que tenemos, y buscar cómo deducir una nueva relación para utilizar el criterio LAL o ALA. Entonces, consideremos ahora el triángulo BDC y el triángulo CEB. Notemos
que, entonces, ¿qué es lo que tenemos de esos triángulos hasta ahora? Bueno, la relación de delante nos dijo que CD y BE son congruentes. Eso ya lo tenemos. Tenemos que BD y CE también son congruentes. Por axioma de construcción, ¿cierto? Lo construimos así. Y también verificamos que el ángulo del vértice D y el ángulo del vértice E también eran congruentes, por la congruencia de los triángulos anteriores, los grandes, ¿cierto? Entonces tenemos suficiente información. Entonces notemos que BD es congruente con CE. CD es congruente con BE. Y el ángulo que dijimos recién. BDC es congruente con BEC como ángulos. Nuevamente, tenemos el dibujito, tenemos ya todo lo que queremos ver, ¿cierto? Espectacular. Entonces, nuevamente lo identificamos. Tenemos S con S, congruente. Tenemos todo este largo con todo ese largo de allá. Y además tenemos que este ángulo es congruente con el de acá. Entonces tenemos lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Perfecto. Verifica inmediatamente LAL con estas tres condiciones. Entonces luego, por L a L, se tiene la congruencia, ¿cierto? Entonces, los dos triángulos que identificamos antes, ya podemos asegurar que son congruentes. Por lo tanto, le quitamos el I y ponemos congruencia. Gracias, Lal. Ya, perfecto. Y si tenemos esa congruencia, nuevamente, todos los ángulos correspondientes son congruentes y también los lados. Vamos a identificar el que nos sirve, que era ese chiquitito que habíamos mirado desde un principio, ¿cierto? Es decir, ese de ahí. Ese ángulo de ahí y ese ángulo de ahí son congruentes entonces. Ahora, el de ahí del amarillo y el de allá del verde, ¿cierto? Son congruentes. Y como ya sabíamos que todo eso era congruente, eso es congruente, significa que todo ese menos ese también es congruente. Como resultado, nos va a quedar solo el de acá adentro, ¿no? Que es lo que queríamos buscar. Y lo que nos permite decir eso, ¿cierto? Es el axioma de resta o diferencia de ángulos. Vamos a verificar cuál era. Lo dijimos hace poquito, ¿no? El 3.6, finalmente. ¿Ya? El 6 era el que nos decía, como aquí abajito nos resume, la suma o diferencia de ángulos congruentes también dan ángulos congruentes. En nuestro caso, la diferencia de ángulos congruentes es lo que estamos utilizando. Entonces, por el L tenemos eso. Y de dónde, entonces identificamos ese ángulo chiquitito, ¿cierto? Que habíamos mencionado recién. Entonces, el ángulo chiquitito y el ángulo chiquitito de acá serían el ángulo BCD por un lado, y el otro lado se da CBE, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde tenemos BDC por un lado, congruente con CEB o BEC? Bueno, son lo mismo, ¿no? Y eso debido a qué cosa, nuevamente a la congruencia, ¿cierto? A que todos los ángulos homólogos o correspondientes, es decir, que estén ubicados en el mismo lugar, son congruentes. Y dado que se tenía, vamos a decir así, se tenía porque ya habíamos deducido antes, ¿cierto? El hecho de que ABE era congruente con el ángulo ACD. Entonces, por teorema 7 y corolario 1, vamos a decir eso. Ahora, ¿por qué sirve esto? Recordemos que siempre en conjunto teorema 7, el teorema 7 recordemos que nos decía que todos los puntos interiores del segmento que cruzan ángulo, vamos a dibujarlo, si yo tenía el BAC, ¿cierto? Aquí tenemos el interior del ángulo. Entonces, si yo tengo dos puntos acá, y el segmento, todos los puntos del interior de este segmento estaban contenidos en el interior del ángulo, ¿cierto? Ese es el teorema 7. Ya. Y el corolario 1 nos decía que
los puntos estaban también en el interior del ángulo. Digo, la semirrecta que pasa por esos puntos interiores, ¿cierto? ¿Esto qué quiere? ¿A qué nos sirve? Nos sirve para decir que las semirrectas que tienen su origen ahí, es decir, que BC está contenida en el interior de ese ángulo, en este caso sería de ABE, y que CB también está contenido en el interior del ángulo ACD, ¿cierto? Bueno, y si eso sucede, ahora podemos asegurarnos de que podemos restar. Ahora, ojo, si miramos acá, ¿cierto? Lo que quiere decir en el fondo es que BC para allá y CB para acá, ¿cierto? Está en el interior de este ángulo, y lo mismo con CB para allá, ¿cierto? Que está en el interior de este ángulo. Eso es para decir en el fondo que estamos ejerciendo bien la resta de ángulos, ¿cierto? Recordemos que cuando detallamos el axioma 3.6 de diferencia de ángulo, nos dimos cuenta de que si tenemos un ángulo así, ¿cierto? Yo sé el total, CS, y los restos, la diferencia sigue siendo congruente. Pero si yo tengo tres ángulos, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo S y este, la suma no me sirve, ¿cierto? ¿Por qué no me sirve? Porque teníamos que tener uno de las semirrectas que definía el ángulo en común, ¿cierto? Para que tuviese sentido esa resta o esa suma de ángulos. ¿Ya? Entonces, esto para algunos cierto les sonará de más, pero es necesario. Entonces, por diferencia, ahora sí, de ángulos, entonces ahora ya sabemos que esto es el axioma 3.6. Entonces la diferencia de ángulos, vamos a decir sobre AE en el punto C, ¿cierto? Y de A en B, vamos a poner esto como paréntesis, esto para, ya sabemos que estamos hablando del ángulo porque lo señalamos en el dibujito, pero para tener detalle ahí. Entonces por esa diferencia se tiene que ABC es congruente con ACB. ¿Cierto? Es decir, los azulitos congruentes con los azulitos de aquel lado. ¿Qué era lo que queremos buscar? Ahora lo podemos concluir. Bueno, entonces, generalmente estos axiomas de congruencia son muy reiterativos, ¿cierto? Si se han dado cuenta. Eh, para probar una de las condiciones que uno necesita, generalmente va a reiterar el axioma que ya ha probado anteriormente, que en nuestro caso es el LAL, o bien ahora ALA, para irse reiterando, ¿cierto? Congruencia con otro segmento y finalmente probar que no hay más opciones, ¿cierto? De que la congruencia se verifica respecto a lo que uno está buscando. En este caso, ¿cierto? Era que los puntos coincidían, ¿cierto? Bien, entonces acabamos de probar de que todo triángulo isósceles, los ángulos adyacentes a la base son siempre congruentes. Vamos a una definición. La definición número 12, basada en varios puntos, vamos a añadir los conceptos o los apellidos, por así decirlo, de ángulos adyacentes cuando son par lineal, cuando son opuestos por el vértice. Diremos que dos ángulos se llaman adyacentes si tienen el mismo vértice, un lado común, y ninguno de los lados de uno de ellos está en el interior del otro. Entonces, vemos el dibujito, ¿cierto? Lo que uno, bien coloquialmente, uno diría, el adyacente es el que está al lado de uno, ¿cierto? Porque está al lado porque no me interfiere, ¿cierto? Nuestra intersección es vacía. ¿Ya? Entonces tenemos un lado en común, en este caso una semirrecta en común, ¿cierto? Que sería la semirrecta OB, si pensamos en el dibujito de aquí abajito. Entonces, están al lado uno del otro,
y lo único que los separa es una semirrecta, que es común en ambos ángulos. Eso es un ángulo adyacente. O sea, ambos son adyacentes, es decir, el ángulo COB es adyacente al ángulo BOA. Por otro lado, diremos que dos ángulos hacen un par lineal si ellos son adyacentes y además los lados no comunes forman semirrectas opuestas. En el fondo, si la suma de los dos ángulos adyacentes hacen un ángulo llano, ¿cierto? Entonces notamos que en el dibujo del medio, el ángulo AOB con el ángulo BOC hacen un par lineal. Ellos son adyacentes, tienen en común la semirrecta OB, y además la semirrecta OA y la semirrecta OC son semirrectas opuestas. Por otro lado, diremos que dos ángulos se llaman opuestos por el vértice si tienen el mismo vértice y además los lados de ambos ángulos forman semirrectas opuestas. En este caso, en el tercer dibujo, podemos notar que el ángulo AOC y el ángulo DOB son opuestos por el vértice. Tienen el vértice O en común, mientras que los lados forman semirrectas opuestas, es decir, la semirrecta OA y la semirrecta OD son semirrectas opuestas, y asimismo la semirrecta OC y la semirrecta OB son semirrectas opuestas. Algunos ya se acordarán, hay ciertas propiedades del colegio que eran muy sencillas de utilizar. Por ejemplo, que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Bueno, es muy probable que eso lo deberemos probar. Bueno, y eso. Del par lineal, ¿cierto? También podemos decir que la suma de los par lineal es un ángulo llano. También eso se puede ver, quizás. O que dos ángulos que forman par lineal son siempre congruentes a otro par de ángulos que forman par lineal. ¿Cierto? Bueno, como observaciones, diremos que todo ángulo hace un par lineal con exactamente dos de sus ángulos adyacentes. Además, cuando dos rectas se cortan o intersectan, hacen alrededor de un punto común cuatro ángulos que son opuestos por el vértice de dos en dos, ¿cierto? Es decir, de uno respecto del otro y al revés. Digamos, al revés el que está al frente, ¿cierto? O adyacente, digo. Y entonces, en el primer caso, claro, tenemos las rectas AD y la recta BC, que se intersectan en un único punto O. En este caso sabemos que O es nuestro vértice, ¿cierto? En común. Entonces lo que nos quiere decir, según esta observación, es que el ángulo DOB y el ángulo BOA hacen par lineal, pero también el ángulo DOB hace par lineal con el ángulo DOC. Y bueno, por otro lado, ¿cierto? Sabemos que tenemos aquí dos pares de ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? Que sería BOD opuesto por el vértice con COA, y también tenemos que AOB es opuesto por el vértice con el ángulo DOC. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando nombramos el ángulo, no es muy al azar, ¿cierto? Siempre uno está considerando la definición al momento de nombrar los ángulos que forman, por ejemplo, un par lineal. Entonces recordemos que por definición nos decían que tenían que tener una semirrecta en común, ¿cierto? Entonces si uno termina en la semirrecta en común, uno comienza con la semirrecta en común. Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir en el fondo es que si yo estoy considerando estos dos que hacen par lineal, y esta es la semirrecta en común, entonces yo los voy a nombrar así, ¿cierto? Y voy a comenzar nuevamente con la de acá para ir hacia allá. Es decir, voy a decir que B o D es par lineal con el ángulo DOC, ¿sí? De la misma forma sabemos que puede ocurrir con el de arriba, ¿no? Entonces si yo voy a utilizar la semirrecta OB como semirrecta en común, entonces aquí debo cambiar el orden, ¿cierto? ¿Cómo los voy a nombrar? Los voy a nombrar hacia allá. DOB es par lineal con BOA. Ahora, en el caso de opuestos por el vértice, si yo hablo de estos dos opuestos por el vértice, como recordemos que la definición me decía que cada lado era semirrecta opuesta con la otra.
Entonces, si yo los voy a nombrar así como ángulo, después los voy a nombrar al revés, ¿no? Si empecé acá, voy a ver el opuesto. Entonces vamos a decir que B o D y C o A son opuestos por el vértice. Porque estos dos son semirectas opuestas, ¿cierto? En ese orden. Ahora, recordemos que el ángulo A o B y el ángulo B o A son el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces digamos que no es un error importante de ejercicio, sino convención. ¿Cierto? Convención quiere decir cuando los matemáticos se colocan de acuerdo para hablar de la misma forma, sin confundirse tanto, ¿no? Eso ocurre mucho. Bueno, el teorema 14, conocido como el teorema del par lineal, nos dice que si uno de los ángulos de un par lineal es congruente a otro ángulo de otro par lineal, entonces los otros dos ángulos también son congruentes. Ya lo habíamos pensado, ¿cierto? Cuando definimos par lineal, yo les dije que era muy probable que si tengo un par lineal por acá, otro par lineal por acá, lo más probable es que sean congruentes, ¿cierto? Si uno de ellos es congruente, que el otro también lo sea, o que en general lo sean. Porque forman un ángulo llano, ¿cierto? Y sabemos que todos los ángulos llanos son congruentes, eso ya lo probamos. Pero este se puede probar, me parece que no, de una forma no tan extensa. Por lo tanto, vamos a terminar con este teorema el día de hoy. Demostración. Ya, entonces, si en uno de los ángulos de un par lineal es congruente a otro ángulo de otro par lineal, entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Por hipótesis. La hipótesis nos dice que si consideramos el ángulo B o A par lineal con A o C, además tenemos otro par lineal acá. Es decir, que B' o prima es par lineal con A' o C'. Pero además nos dicen que A o B es congruente con el ángulo A' o B'. ¿Sí? Lo que queremos probar, el entonces, es que los otros dos ángulos también son congruentes. Quiere decir que habría que probar que eso implica que A o C también es congruente con A' o C'. Bueno, entonces el dibujito ya nos dice la información necesaria, ahora la escribimos, ¿cierto? Para tener claro qué es lo que queremos probar. Entonces, sean A o B y A o C un par lineal y estos mismos pero con primas, ¿cierto? Ahí, prima, otro par lineal. Tal que tenemos los primeros ángulos congruentes, ¿cierto? A o B, congruente el ángulo A' o B'. Entonces, por demostrar, ¿cierto? Lo cual estamos abreviando P.D. Lo que queremos demostrar entonces es que el ángulo AOC también es congruente con el ángulo A' o' y C'. Bien, entonces supongamos los puntos A', B' y C', de modo tal que OA es congruente con O'A', o B es congruente con O'B', y que OC es congruente con O'C'.
se tiene, bajo este argumento, que el triángulo AOB es congruente con el triángulo A' o' B'. Ay, me faltó el triangulito. Y esto es por LAL, ¿cierto? Inmediatamente. Considerando el ángulo AOB y AO', ¿cierto? Por hipótesis, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, en el dibujo... Sí, el dibujo nos sirve un poco. Lo que cambia es que estamos cerrando el dibujo, ¿cierto? A ver. Lo que pasa es que ahora estamos pensando en eso. Entonces estamos fijando estos puntos, porque son semirectas, ¿no? Estamos fijando esos puntos de tal manera de que OC es congruente, dos congruentes, ¿cierto? Es decir, el de ahí es congruente, el de ahí es congruente. El de acá es 1, el de acá es 2, y el OB también, ¿cierto? Ese es 3 y este es 3. Ya, eso es lo que tenemos. Entonces, por L a L, lo que nos permite concluir ahora es que este triángulo chiquitito de acá es congruente con este triángulo de acá. Bien, ¿para qué nos va a servir eso? Para ver que por suma de segmentos, ¿cierto? Tenemos que todo BC y todo B'C' es congruente, ¿cierto? Porque ese es congruente con ese, el de acá con el de acá. Entonces, si los sumamos los dos, si sumamos dos pares de lados congruentes, la suma también es congruente. Bien. Así, entonces, así CB es congruente con C'B'. Entonces, por suma de segmentos. ¿De dónde? ¿Qué es lo que obtenemos ahora? Como dijimos, ¿cierto? Tenemos también que estos ángulos son congruentes, ¿cierto? Si los triángulos chiquititos son congruentes, todos sus lados y sus ángulos, correspondientes son congruentes. Entonces, tenemos el ángulo en el vértice B y en el vértice B' congruentes. Y además tenemos este lado, ¿cierto? Ahí con 4 cositas lo vamos a poner. AB y A'B' también lo son. Entonces, ¿de dónde? De la congruencia de esos triángulos obtuvimos que OBA es congruente con O'B', A', y que AB es congruente con A'B'. Si ahora tenemos todo esto, podemos notar que BC es congruente con B'C'. El ángulo en B es congruente con el ángulo en B'. AB es congruente con A'B', por lo tanto tenemos LAL acá, ¿cierto? Es decir, que podemos considerar todo el triángulo ABC congruente con el triángulo A'B' y C'. Entonces, luego, el triángulo, ¿cierto? ABC congruente con el triángulo A'B' y C' por LAL. Luego, si todos los triángulos, perdón, si todo el triángulo es congruente, el ángulo que nos faltaba, ¿cierto? Que el ángulo en el vértice C también es congruente con el ángulo en el vértice C'. Y lo mismo con AC y C', perdón. Es decir, el ángulo ACB también es congruente con el ángulo A'C', y el lado AC es congruente con el ángulo, perdón, con el lado A'C'. Ahí, prima. Tanto prima confunde, ¿ven? Como además, teníamos que OC era congruente con O'C' como segmentos. Entonces, el triángulo AOC es congruente con el triángulo A'C', obviamente por LAL. ¿Cierto? Entonces tenemos
el triángulo de acá, ¿cierto? También es congruente. Por lo tanto, el ángulo en O y en O', ¿cierto? Que sería el ángulo AOC y el ángulo A'O', son congruentes. ¿Qué es lo que queremos probar? Por lo tanto, AOC es congruente con A'O', C'. Se podía concluir lo mismo si uno no ocupaba el último LAL por diferencia nuevamente, ¿cierto? Por la diferencia de ángulos. De hecho, me parece que solo al considerar que la suma de esta cosa es llana por ser par lineal y el de acá también es llano por ser par lineal, ¿no? Como sabemos que los ángulos llanos son todos congruentes, ahí uno tiene la diferencia también que podía ser congruente. Me parece que se puede probar por esa misma forma, ¿cierto? Evitando estas últimas dos congruencias por LAL.